Buenos días a todas y a todos. De nuevo, continuamos en esta tercera jornada del Seminario Doctoral de Investigación en Estudios Europeos del Premio Europeo Carlos V, Angela Merkel, sobre la temática «La fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa». Y tenemos en esta ocasión con nosotros a Wilbemis Jerez Rivero, de la Universidad de Alcalá, que él es originario de Cuba, con lo cual nos puede también presentar una visión desde el exterior en su paper, en su presentación, que versará sobre la justicia como herramienta de cohesión social y cuyo panel va a dirigir Bettina Steibel, profesora en Derecho Público en la Universidad Oberta de Cataluña y miembro de la Red Iberoamericana de Alumni de Juste, a la cual agradecemos también el haber asumido esta doble función en este seminario y el podernos dedicar todo el tiempo que está con nosotros en la totalidad del seminario doctoral. Bettina, muchísimas gracias y la audiencia es toda tuya. Buenos días. Bueno, reitero mis agradecimientos a la Fundación. Nuevamente es un placer estar aquí. Y, bueno, como ya ha mencionado Miguel, escucharemos a Wilbemis Jerez Rivero, de la Universidad de Alcalá, y nos hablará de un tema muy interesante, que es el acceso a la justicia como herramienta de cohesión social en Europa. Y en su presentación utilizará a los grupos vulnerables como eje de análisis de esta problemática. Yo no quiero quitar tiempo a la presentación de Wilbemis y, por lo tanto, le voy a ceder la palabra ahora. Wilbemis, cuando quieras. Bien, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría extender el agradecimiento a la Fundación, como no puede ser de otra forma, por darme el inmenso privilegio de compartir con ustedes el día de hoy algunas reflexiones sobre este proyecto de trabajo que llevo desarrollando desde un periodo corto de tiempo, pero que sin lugar a dudas reviste para mí una especial significación. En igual sentido, me gustaría extender el agradecimiento a los organizadores del evento, y cuando hablo de organizadores me refiero a todos aquellos que han hecho posible que este evento tenga la calidad que, como todos sabemos, se está implementando hasta el momento. Hablo de Miguel Ángel, desde las traductoras, de las personas que tienen que ver con el equipo de edición, es decir, con todos. En igual sentido, me gustaría extender el agradecimiento a los miembros del jurado por tomarse, en primer lugar, parte de su tiempo para valorar nuestras candidaturas y, bueno, durante el marco de este seminario, en igual sentido, exponer sus consideraciones para mejorar nuestras contribuciones. Y, por último, pero no menos importante, me gustaría también extender el agradecimiento a los excelentes compañeros que me ha tocado durante estos días de reflexión y debate, que, por supuesto, espero, al menos es una aspiración, que podamos seguir en contacto y que trascienda las fronteras de Juste y que nos podamos ver, si nos invitan, en otras ediciones, por supuesto. Así, pues bueno, dicho esto, vivimos en un momento decisivo. Vivimos en un momento decisivo para el proyecto europeo, en el que las tensiones sociales, los retos democráticos... Creo que se me ha ido. Ah, vale. Bueno, ya les he anticipado la presentación. Perdón. Vale, ahora sí. Vale. No sé cómo poner a la primera. ¿Estará atascado o algo? Porque no me salta bien. ¿Me lo pone usted a la primera? Vale. Vale.
Pues perdonadme este error técnico, pues les comentaba que vivimos actualmente en un periodo tenso o un proyecto convulso dentro del proyecto europeo, en el cual las tensiones sociales, los retos democráticos y la desafección institucional pues se contraponen de forma cada vez más intensa a la apuesta renovada por una agenda que promueva pues, la justicia social, la inclusión social y, ¿por qué no?, la defensa de los derechos fundacionales de la Unión Europea. Precisamente en este contexto, pues mi intervención parte de una idea clara pero profunda a mi entender. Sin acceso efectivo a la justicia, no podemos hablar de democracia real ni de cohesión social posible. Precisamente, pues en el marco de esta encrucijada he decidido pues, extender este proyecto o idea de investigación que nace bajo el título de El acceso a la justicia como herramienta de cohesión social en Europa, desafíos y soluciones para la inclusión de grupos vulnerables en el marco de las políticas y los valores europeos. Pues bien, a modo de estructurar una forma más coherente, pues mi presentación, he decidido estructurarlo en 6 momentos. En un primer momento abordaremos aquellas cuestiones elementales de nuestra investigación, es decir, por qué la selección del tema, cuáles han sido los objetivos, las metodologías, las líneas que pretendemos cubrir con esta investigación. En un segundo momento ahondaremos en el acceso a la justicia. Y aquí nos preguntaremos qué supone el acceso a la justicia, si está regulado o no en algún incremento, cuáles son las particularidades que reviste este derecho de acceso a la justicia. En un tercer momento nos adentraremos en los grupos y las personas en situación de vulnerabilidad y ahondaremos en aquellas barreras que limitan la efectividad de este derecho. Para un cuarto momento ya entrar en la conceptualización de qué supone la cohesión social y en esta vez pretendemos vincularlo, en primer lugar, con qué supone la cohesión social para el acceso a la justicia y cómo se vincula con los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. En un quinto momento, un quinto apartado, hablaremos de esos ejemplos y buenas prácticas que, a través de la cohesión social, ha permitido garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, por supuesto, para exponer en un sexto momento pues, nuestras consideraciones al respecto, porque como todo no puede ser perfecto, evidentemente queda mucho por recorrer en el camino hacia potenciar la inclusión social respecto al derecho de acceso a la justicia de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Sin ánimos de extendernos muchísimo en esta temática, me parece pertinente en esta ocasión hacer referencia, en este caso, a por qué el tema. Y, bueno, de una forma concreta y sencilla, les comentaré que cuando investigaba sobre esta temática me llamaba la atención una idea que ronda en que el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano, pero que existen pues, determinados grupos, colectivos, personas, que al momento de ejercer este derecho pues, enfrentan limitaciones que impiden la efectivización de este derecho. Y, por lo tanto, se me ocurrió la idea de cómo vincular el aspecto de la cohesión social, es decir, de las políticas económicas, sociales y territoriales de la Unión Europea, para potenciar el acceso a la justicia de estos determinados grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Como no puede ser de otra forma, todo proyecto requiere de una estructura metodológica como aspecto de necesaria importancia que nos permite encauzar pues, cualquier tipo de investigación. Y en este sentido, pues, el objetivo principal de nuestra investigación ha sido el de analizar cómo el acceso efectivo de la justicia actúa como mecanismo estructural de cohesión social en el Estado de Derecho y particularmente centrado en la fundamentación de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí nos trazamos varios objetivos, pero de cara a nuestra presentación el día de hoy solamente voy a hacer referencia a 3 de ellos. En primer lugar, pues, realizar un análisis crítico sobre el marco normativo en materia de acceso a la justicia. Posteriormente, queremos hacer referencia a la evaluación, o sea, de cómo las políticas de cohesión social inciden tangencialmente en la inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad en determinados contextos, tanto nacionales como internacionales y particularmente locales.
Para un tercer momento, pues proponer herramientas prácticas que nos permitan, toda vez identificadas cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, pues decir, mediante este tipo de herramientas podemos paliar este tipo de barreras. Ahora sí, en cuanto a la metodología, es necesario indicar que este trabajo adopta pues, un enfoque multidisciplinar. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en el ámbito jurídico, sino que también vamos a ahondar desde la perspectiva política y desde la perspectiva social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cohesión social y todo lo que implica desde el punto de vista del discurso europeo, político europeo. Ahora bien, para el análisis de todas estas cuestiones vamos a utilizar o hemos utilizado 4 técnicas fundamentales. En un primer momento, el análisis documental. Es decir, es necesario hacer referencia a ese conjunto de instrumentos normativos, de políticas, de estrategias que ahondan en el referido derecho de acceso a la justicia. Pero no solamente nos podemos quedar en lo que nos cuentan o en lo que regula los instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque existen determinadas barreras que enfrentan a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces queremos decir, ojo, en determinados instrumentos internacionales se regula el derecho de acceso a la justicia, pero es que las personas cuando deciden acceder encuentran obstáculos. Y eso precisamente es lo que nos ha permitido los estudios de caso, identificar cuáles son esas barreras que enfrentan y a partir de ahí pues poder estructurar la fundamentación de aquellos elementos que permiten paliar las respectivas barreras. En igual sentido, pues se hace necesario la consulta de datos cuantitativos. Y aquí, aunque es un proyecto en construcción, hasta el momento es cierto que hemos consultado de determinadas fuentes, como las relativas a los fondos como políticas de cohesión, los relativos a los informes Eurostat, además de los propios instrumentos de medición o de rendición de cuenta que cuenta actualmente la Unión Europea. Y por último, también es necesario la realización de determinadas entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué? Y en este sentido, me gustaría remarcar que no solamente nos vamos a quedar con la noción de los que nos cuentan los académicos, es verdad, la doctrina es excelentemente importante para generar el debate jurídico, pero queremos ir más allá. O sea, queremos centrarnos, además, en aquellas entrevistas que vamos a realizar pues, a representantes de organizaciones que se vinculan con estos grupos en situación de vulnerabilidad y, ¿por qué no?, también a grupos en situación de vulnerabilidad, concretamente relacionado con las personas con discapacidad y las personas migrantes. Para el desarrollo pues, de este propio trabajo, hemos utilizado en este caso varios métodos. El análisis crítico del discurso para ver cómo la Unión Europea justifica, en este caso a través de sus políticas de cohesión social. En segundo lugar, la comparación normativa para decir, oye, en mi ordenamiento jurídico nacional, pues este tema del acceso a la justicia se regula de esta manera, utilizamos estas determinadas prácticas y quizás al comparar con otro ordenamiento podamos decir, esta práctica que utiliza el ordenamiento jurídico italiano puede ser perfectamente aplicable a mi ordenamiento o puede, con determinadas matizaciones, ser aplicable a mi ordenamiento. Y en un tercer momento, como no puede ser, estamos hablando de un derecho, estamos hablando de barreras que enfrenta este derecho, tenemos que ver la evaluación de impacto. Es decir, ¿realmente las políticas de cohesión tienen un impacto en la satisfacción de este derecho en cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad? Pues a lo largo de este trabajo espero que lo descubramos. Ahora sí, adentrándonos en el ámbito del derecho en cuestión. ¿Qué es el derecho de acceso a la justicia y qué supone el derecho de acceso a la justicia? Podemos hablar de concepciones primigenias respecto al derecho, pero quiero hacer referencia a algunos elementos estructurales relacionados al mismo. Miren, el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano. Y es un derecho humano porque cuando analizamos los primeros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, valga la redundancia, a los cuales haré referencia a continuación, se identifica que este derecho es consustancial y de aquí que adquiere una dimensión humana. Pero es un derecho humano de carácter fundamental en cuanto se encuentra asidero o encuentra asidero en las propias constituciones nacionales. Es decir, que la mayoría de las constituciones nacionales reconocen el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental. Pero no nos podemos quedar con esta idea.
también es necesario preguntarnos que la justicia es un valor consustancial a la Unión Europea, es un valor consustancial a todo Estado de Derecho. Hablamos siempre, cuando leemos las constituciones en la mayoría, en sus primeros artículos, vemos cómo se plantea este Estado es un Estado social de derecho, amparado bajo los valores o los principios de igualdad, libertad, justicia. Por lo tanto, va a ser un elemento estructurante dentro de cualquier Estado social de derecho. Vistas estas ideas iniciales, me gustaría hacer referencia a la justicia y su vinculación con el carácter instrumental. Y me permito comentarles un breve ejemplo. Imaginemos a una persona con discapacidad que se le ha vulnerado su derecho a la educación y pretende poner en funcionamiento la maquinaria jurisdiccional. Aquí estamos hablando que de esa persona que se le ha vulnerado un derecho necesita poner en funcionamiento el sistema judicial. Y evidentemente se remarca el carácter instrumental que tiene el derecho de acceso a la justicia en tanto permite la instrumentalización de otros derechos. Vinculados a estas ideas, me permito también seguir en este caso que estamos construyendo y decir, imaginemos a esta persona con discapacidad a la cual se le ha vulnerado su derecho a la educación, que pretende acceder al sistema de justicia, pero cuando intenta hacerlo, se da cuenta que debe pagar los servicios jurídicos de un abogado y que el propio sistema judicial tiene costas que le son imposibles sufragar. Y aquí entramos en el primer elemento. Cuando se habla del acceso a la justicia, es necesario también hacerlo o vincularlo con determinadas garantías. Es decir, yo no necesito solamente que me reconozcas que yo tengo el derecho de acceder a la justicia, es necesario que se me garantice, o que se me dote de determinadas garantías que me permita, por ejemplo, como cuando yo, una persona con discapacidad, estoy en un proceso judicial, se me adecuen esos procedimientos y me digan, oye, atendiendo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a mí se me tienen que realizar determinados ajustes de procedimiento, a mí se me tienen que apoyar mediante determinados apoyos, a mí los excesivos formalismos pues no me satisfacen mi derecho. Y por lo tanto, es necesario hacer relación o guardar relación con las garantías propias vinculadas a este elemento instrumental. Pero es que no se queda aquí. O sea, cualquier derecho requiere de un mandato positivo o un mandato negativo, pero los derechos, al menos de carácter social, económicos y culturales, requieren de un carácter positivo por parte de los poderes públicos. Es decir, yo no tengo garantía suficiente con que me reconozcas en el ámbito constitucional si luego el mandato que hace cumplir efectivamente este derecho, pues no se cumple. Y no estoy hablando solamente desde el ámbito del legislativo, estoy hablando que esto o sea, lo tenemos que mirar desde un punto de vista más amplio. Estamos hablando desde la existencia de tribunales, estamos hablando de la existencia de jueces que puedan resolver el conflicto una vez que decido acceder a ellos, y estamos hablando, por ejemplo, de que se cumplan los plazos para la resolución de determinados conflictos. Les había mencionado que es un derecho humano, por demás de carácter fundamental, que encuentra asidero normativo en instrumentos que se reconocen a día de hoy como los instrumentos fundantes en cuanto a los derechos humanos. Hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 8 hace referencia a que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo. Pero en igual sentido, cuando nos referimos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2.3, que hace referencia en este caso al recurso efectivo, y el artículo 14, que hace referencia a esas garantías que previamente he mencionado, dice, oye, que una persona para poder satisfacer sus derechos tiene que tener un conjunto de garantías mínimas que garantice su efectivización. Pero también me atrevía a poner en esta presentación el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por una sencilla razón. Y es que está vinculado a ese carácter instrumental que previamente les había referido. Si bien no hace referencia este pacto al derecho de acceso a la justicia, dice o estipula, en este caso en su artículo 2.1, oye, que los Estados, para poder garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales, tienen que tomar medidas
para que toda vez se hayan vulnerado y que las personas pretendan ejercerlos puedan pues, satisfacer sus pretensiones en el ámbito judicial. En el ámbito internacional también encontramos otros instrumentos, como es el caso de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW de 1979, la Convención de los Derechos del Niño del año 1989 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por nuestra temática de investigación pues, constituye el instrumento internacional que más evidentemente consultamos. Ahora bien, en el ámbito europeo, en igual sentido, tenemos pues, dos instrumentos marcos, tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950, que aunque no regula de forma taxativa el derecho de acceso a la justicia, sí lo hace de forma implícita a través del derecho al proceso equitativo. Y también el artículo 13, cuando nos hace referencia al derecho al recurso efectivo. Esta referencia irradia, por supuesto, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 47, cuando hace referencia al derecho a la tutela judicial efectiva, que engloba, al menos desde el punto de vista procesal, pues estas garantías que incluyen tanto el acceso a la justicia como las garantías propias del debido proceso y, en último sentido, pues las garantías asociadas a la ejecutabilidad de las resoluciones judiciales. Este asiento normativo va a tener calado en los sendos pues, tribunales, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aquí, sin bien no me quiero detener mucho, solamente voy a hacer referencia a una cuestión fundamental. Actualmente se habla, ¿no?, de esa teoría de la evolución de los derechos humanos, o sea, de esa consagración positiva que apuesta por la inclusión, pero que se remonta a sus orígenes. Y es por ello que ambos tribunales, por ejemplo, en materia de discapacidad, han reconocido que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad, casos, por ejemplo, de extrema relevancia como Ningles del 2006 o el caso versus Hungría del 2010, relativo a que los estados, particularmente los tribunales, al momento de aplicar pues, sus resoluciones o al momento de aplicar sus fallos, tienen que tener en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque la han aplicado, forma parte del derecho interno y ello combina irremediablemente la necesidad de adoptar pues, enfoques que permita que ante la tutela de determinados derechos, como puede ser la accesibilidad, el derecho de acceso a la justicia, pues se tomen medidas de apoyo, ojo, siempre que se requiera. Cuando estamos hablando de grupos vulnerables, y posteriormente ahondaré en esta cuestión, no siempre se requieren apoyos, pero si se requiere, es necesario referirnos a esos instrumentos. ¿Por qué? Porque tienen aplicabilidad directa en nuestros ordenamientos internos y como parte de las herramientas que le corresponden a los jueces, en este caso, deben cumplirlos. Ahora, ya he hecho algunas referencias iniciales al acceso a la justicia y ahora me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre los grupos y las barreras de acceso a la justicia. Mire, yo parto de una idea que no es compartida del todo. Me remito a las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, que nos comenta lo siguiente. Como los grupos y las personas vulnerables no siempre van a ser los mismos en todas las regiones y latitudes, más que de grupos y personas vulnerables, me gusta hablar de causas o condiciones de vulnerabilidad. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer referencia a la edad y se me abren dos campos de grupos, los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, pero también podemos hablar de los adultos mayores. Me gusta hablar, por ejemplo, del género y las consecuencias que tiene asociada para las mujeres. Me gusta hablar, por ejemplo, de la migración para las personas migrantes, pero también se me abre el campo de las personas asiladas, de las personas refugiadas. Me gusta hablar de la privación de la libertad y esas condiciones que pueden recaer pues, en las personas privadas de libertad, etcétera. O sea, a lo que me quiero referir, que más que dar una definición de qué entender por grupo en situación de vulnerabilidad, me gusta hablar de causas de vulnerabilidad. Ahora bien, sí es cierto que estas causas o condiciones de vulnerabilidad
van a incidir, y en correspondencia al grupo o persona que estemos hablando, van a suscitarse determinadas barreras. Barreras en cuanto al acceso a la justicia existen múltiples, pero yo hoy les voy a comentar algunas que he identificado hasta el momento. Estamos hablando de las barreras económicas. Y bueno, para nadie es un secreto que la pobreza constituye pues, una causa de vulnerabilidad. Además, que si lo miramos de una perspectiva interseccional, se compagina perfectamente con otros tipos de causas. Estamos hablando de que una persona puede ser pobre, puede ser migrante, puede ser negra, puede ser mujer, puede ser persona con discapacidad y confluir en ella pues, una serie de barreras que tienden pues, a ponerla en una situación desmedida o reforzada de vulnerabilidad. Entonces, los costes judiciales y la asistencia jurídica, en este caso, pues, van a limitar esta efectivización del derecho de acceso a la justicia. Pero no solamente podemos quedarnos en las barreras económicas, también es necesario pues, hacer referencia a las barreras procesales. Y aquí me permito hablarle, al menos desde el punto de vista jurídico, a las barreras procesales y procedimentales. Es decir, estamos hablando de que cuando una persona en situación de vulnerabilidad, como puede ser la persona con discapacidad, accede a la justicia y un juez teniendo las herramientas suficientes para adaptar un proceso, no decide nombrar un apoyo o no decide acortar un procedimiento o no decide, por ejemplo, aplicar una tutela urgente a sabiendas, por ejemplo, que en un año ese proceso para esa persona que lo requiere hoy le va a ser inoperante. ¿Por qué? Porque ya no va a tener una trascendencia real, porque hoy se me ha sido vulnerado, pero en un año quizás ya haya muerto. Entonces, esta adecuación de procedimientos en cuanto a las barreras procesales es una cuestión a determinar. Las culturales. Barreras culturales que se encuentran asociadas, por ejemplo, al rechazo institucional y a la desconfianza en los sistemas de justicia, a los cuales haré referencia. Muchas personas dicen, ¿para qué voy a ir a los sistemas de justicia si, en mi caso, uno, sé que no me van a tomar en cuenta, dos, puede que esté parcializado, tres, no se garantiza realmente esas garantías que me prevé la Constitución y las leyes procesales en este momento? Por último, me gustaría hacer referencia a las barreras digitales. Y vivimos en un mundo cada vez más influenciado por las tecnologías de la información y de la comunicación. Ello ha supuesto pues, una brecha en el ámbito digital y particularmente, como haré referencia posteriormente, a una brecha en los entornos rurales. Ahora, les he traído algunos indicadores que pasaré de forma rápida porque no tengo mucho tiempo, para indicadores que han sido tomados del último informe de 2024 en cuanto a la calidad del acceso a la justicia en Europa, que nos dan datos, a mi entender, un poco preocupantes. Por ejemplo, el gasto medio en materia de justicia por habitante asciende a 85,4 euros, mientras que los países más ricos dentro de la Unión Europea le asignan 200 euros de presupuesto por cada persona. En cuanto a ello, se ha visto que desde el año 2020 ha existido una disminución en esa dotación vinculada principalmente pues, al derecho de asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, la cobertura se ha reflejado de forma desigual. Otros datos e indicadores son relativos a las brechas digitales en cuanto al acceso a la justicia. Y este informe ha determinado que el 30% de la población en zonas rurales, por ejemplo, no tienen acceso a estas coberturas en el ámbito de justicia digital. La duración media de litigio es otra de las cuestiones también que preocupa. Es decir, oye, yo estoy intentando acceder a la justicia no porque quiera, sino porque se me ha vulnerado un derecho. Y si esta resolución del caso me dura 1 año, 2 años, 3 años, pues evidentemente no estamos hablando de justicia, estamos hablando de una justicia tardía. Y por último, pues se comenta que los medios alternativos de resolución de controversias, si bien son cada vez más utilizados en determinados ordenamientos, pues la perspectiva europea tiende cada vez más pues, a utilizarlos, pero hasta el momento vemos que solamente se emplean las mediaciones, por ejemplo, judiciales en un 25%. Hay otros datos que voy a pasar muy rápido y es relativo al nivel de pobreza, y esto nos vincula efectivamente con las barreras económicas. Se dice que desde la pandemia, o sea, desde el 2020 hasta la actualidad, pues se ha establecido de forma meramente estable, pero actualmente vemos que hay países como, por ejemplo, Bulgaria, Grecia
y Rumanía, que tienen índices de pobreza que se marcan desde el 26% hasta el 31% de la población. En España, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, una de cuatro personas se encuentra en situación de pobreza, y esto genera, lógicamente, que una persona diga, oye, yo tengo que sufragar mis gastos, tengo que acceder a determinados servicios y yo tengo que priorizar, o accedo a la justicia o satisfago estos intereses prioritarios. Entonces, ahí es donde viene mi reflexión. ¿Cómo pueden hacer ese mandato público? ¿Cómo pueden hacer, en este caso, el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué se puede hacer desde el ámbito judicial para garantizar que toda persona que se encuentre en estado de vulnerabilidad económica pueda acceder a la justicia? Leyes existen, pero tenemos que revisar cuáles son los umbrales que ponen esas leyes para poder acceder. Ahora bien, ya adentrándonos concretamente en el ámbito europeo, vamos a hablar un poco de algunas nociones introductorias sobre la cohesión social que bien se han refrendado a lo largo de estos días de seminario, y que solamente voy a recalcar puntualmente 3 cuestiones. Cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de un sentimiento de unidad, un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de orientación hacia el bien común dentro de una sociedad. ¿Y ello qué implica? Pues ello va a implicar, en primer lugar, la existencia de vínculos sociales. En un segundo lugar, de un sistema de normas y valores compartidos, como es el caso de la justicia, pero además la percepción de pertenencia y de construcción hacia un desarrollo colectivo, y esto permite implicarlo efectivamente con el derecho de acceso a la justicia. ¿Es importante el derecho de acceso a la justicia para Europa, sí o no? Pues a todas luces, evidentemente que sí. Pero ¿qué se hace para poder potenciar que este derecho de acceso a la justicia sea efectivamente real? Ahora, determinados conceptos solamente me gustaría hacer referencia a que la cohesión social en el marco europeo pues, constituye una categoría política y jurídica operativa que está encaminada ¿a qué? Pues, a asegurar que todos los ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones. Una categoría que por demás se encuentra encuentra asidero normativo en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, cuando habla de la cohesión como valor fundacional, pero también en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando dice, oye, es que la cohesión social es un objetivo por en cuanto me permite desarrollar las políticas de cohesión económica, social y territorial. 3 elementos, es decir, me permite en primer lugar reducir las desigualdades o intenta reducir las desigualdades territoriales y sociales. En segundo lugar, promover la igualdad de oportunidades. Y en tercer lugar, asegurar la participación plena de grupos en situación de vulnerabilidad. Por la relevancia, me he permitido traer las prioridades de la Comisión dentro del marco 2024-2029, que, haciendo referencia al Plan Estratégico del Consejo de Europa para el año 2021-2027, nos comenta, oye, que nosotros tenemos como prioridad, en primer lugar, el apoyo y el refuerzo, la toma de medidas, ¿para qué? Para proteger nuestros valores, para potenciar que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan realmente garantizar, o se les pueda garantizar sus derechos, y para obtener hoy resultados que nos permitan hablar también en un futuro de la efectivización de determinados derechos. Entonces, es necesario que esta política tenga un asidero normativo. O sea, el ámbito normativo es extremadamente necesario. O sea, necesitamos normar, necesitamos regular, pero también necesitamos, en este caso, pues la toma de un conjunto de actuaciones que me permitan, en este caso, decir cómo yo puedo satisfacer este derecho. Y aquí es cuando entran los fondos europeos como instrumentos de cohesión de la política económica, social y territorial. Por cuestiones de tiempo, haré referencia a alguno de ellos y cómo yo he valorado que se han puesto en marcha. En primer lugar, en cuanto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Miren, actualmente tenemos 5 líneas o se enfoca hacia 5 objetivos prioritarios. Una Europa más inteligente, una Europa más verde, una Europa más conectada, una Europa más cercana a los ciudadanos y una Europa más social. Quizás el punto que más guarde relación con nuestra investigación es el de una Europa social,
por lo que vemos a continuación. Desde el año 2023 hasta el año 2024, que es la última, diciembre del año 2024, que es la última referencia que tenemos, vemos cómo ha aumentado considerablemente, pues en este caso, la dotación presupuestaria. ¿Para qué? Para que garantizar, por ejemplo, en el caso de la integración mediante acciones de inclusión social que promueva la inclusión social de grupos en situación de riesgo, las personas puedan acceder a determinados medios, las personas puedan acceder a determinados tipos de formación, puedan acceder a determinados tipos de empleo, por solo citar algunos ejemplos. Pero, ciertamente, el fondo como instrumento que más se relaciona con el derecho que estamos analizando, pues el Fondo Social Europeo Plus, concretamente en el periodo 2021-2027, y aquí me he permitido pues, traer algunos ejemplos concretos para identificar. Ojo, por ejemplo, el Fondo Social Europeo Plus de Asturias, que se ha enfocado, entre otros objetivos, en la inclusión social y lucha contra la pobreza. El Fondo Social de Cantabria, que dice, oye, que es que existen determinados grupos en riesgo, como son las personas sin hogarismo, como son las personas con discapacidad, como son las personas sin estudios, y hacia esta perspectiva está dirigida los fondos sociales europeos. Por cuestiones de tiempo pasaré a ejemplificar otros ejemplos y me parece que uno de los ejemplos más importantes que puedo traerles el día de hoy es los relativos a los fondos estructurales y de inversión europeos, que como sabemos pues hace referencia a esos 5 fondos magnates, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea, que en su estrategia, o sea, en su periodo 2014-2020, estuvo encaminado concretamente a la defensa de los derechos fundamentales y al respeto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque decía, oye, hemos firmado una convención en el año 2006 que forma parte de nuestra legislación europea, pero realmente hemos tomado medidas adecuadas para que esos derechos se puedan efectivizar. En igual sentido, como ejemplo concreto de política que se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, queremos hacer referencia al proyecto ENABLE, que trabaja de manera puntual la inclusión social en cuanto al derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual. ¿Y a qué ha estado dirigido pues, este proyecto, que está formado por 9 países? Puntualmente a mejorar pues, el conocimiento sobre las barreras en cuanto al acceso a la justicia. En segundo lugar, a mejorar la capacitación de los operadores del derecho. Y en tercer lugar, a fomentar la cooperación entre los diferentes operadores y entre los diferentes operadores de diferentes pues, regiones. Aquí hablamos de España, hablamos de Portugal, hablamos de Italia, hablamos de Lituania, hablamos de Bulgaria, como parte de esta política de cohesión territorial. Ahora, el último aspecto en cuanto a los retos que supone o que ha supuesto la cohesión de cara a la protección, es necesario hablar de los retos ante la justicia digital. Como les comentaba, estamos inmersos en la era de la digitalización y esto, de manera perpendicular, incide en la administración de justicia. El reto está en cómo garantizar la accesibilidad digital en cuanto a la justicia sin que ello suponga una nueva causa de exclusión para los justiciables. Y entonces aquí me he permitido hablarles de diferentes herramientas, hay muchas, pero algunas que están en proceso y que me parece evidentemente importantes. Una de ellas es la Codex, que es por ejemplo, es una herramienta de comunicación segura que permite reducir tiempos procesales, es decir, una autoridad nacional, cuando tiene un litigio transfronterizo, se comunica con otra autoridad y dice, oye, yo estoy llevando a cabo este tipo de comunicación, ¿qué tiene sobre este caso? ¿Cómo podemos complementarnos mediante este caso? En igual sentido, pues EDES, que es un intercambio seguro, pero se limita al ámbito probatorio. Es decir, yo lo que garantizo es que determinadas prácticas de prueba, a mí me hace falta practicar una testifical de una persona que está en Italia, pero el proceso se está desarrollando en España y a través del sistema de videoconferencia o a través de otro sistema, pues mira, vamos a intentar que las garantías sean seguras, o sea, que yo pueda realmente fiarme de ese resultado que tú me estás dando en tu país para poder incorporarlo a mi proceso. Y el último ejemplo que les traigo el día de hoy es Mi Justicia, que está en construcción y que lo que se busca es una entrada unificada en el entorno europeo.
Cada vez que investigo esta herramienta se me ocurre, pues se me viene a la cabeza el certificado digital. Oye, yo automáticamente para cualquier trámite que voy a desarrollar utilizo mi certificado digital. Y esto es lo que se pretende. Se pretende que a través del certificado digital yo pueda desarrollar determinados actos. Oye, no vamos a intentar un proceso penal complejo a través del certificado digital. Pero, por ejemplo, la descarga, la práctica y subida de determinados elementos para acceder de manera electrónica a los servicios digitales sí pudiese ser perfectamente viable. Ahora, vistas todas estas consideraciones, es decir, hemos hablado de grupos vulnerables, hemos hablado de acceso a la justicia y de cohesión social, ¿qué proponemos para poder potenciar este derecho? Pues, en primer lugar, hacer un uso estratégico de los fondos europeos. Hemos manifestado que el FEDER concretamente no se relaciona con el acceso a la justicia, pero sí indirectamente beneficia a ello. Pues, ¿qué me puede aportar el FEDER? Pues infraestructuras viables. Estamos hablando de tribunales, de oficinas en fronteras, estamos hablando de asesoramiento de determinados profesionales. ¿El Fondo Social Europeo qué me puede aportar? Pues formación. La formación no solamente de los operadores del derecho, la formación de la cultura jurídica, o sea, de ciudadanos que no saben cuáles son sus derechos, cómo pueden proteger o defender sus derechos, y de la accesibilidad digital, que ya es un hito y que tenemos que hacerle frente. En cuanto al Fondo de Cohesión, para aquellas zonas de justicia despobladas, esas zonas rurales en cuanto, como he mencionado, pues no tienen grandes coberturas en cuanto a la justicia. ¿Cómo lo concretamos? Miren, asesorías legales accesibles. Hay que potenciar el desarrollo de asesoría, que una persona vulnerable económicamente no sienta que por no tener dinero no pueda satisfacer su derecho. Plataformas digitales inclusivas con todos los requerimientos que ello lleva y fondos para costes judiciales. Si bien muchas veces dedicamos dinero para determinadas acciones, como por ejemplo los fondos relacionados con el clima, ¿por qué no hacerlo con un fondo específico para garantizar este derecho de accesibilidad a la justicia cuando hablamos de personas con vulnerabilidad económica? Ello conlleva, por supuesto, hablar de la gobernanza multinivel. No necesariamente es necesario los fondos, es necesario una coordinación entre los municipios, entre los estados y entre la propia Unión Europea para decir, oye, este fondo realmente o esta acción estratégica o esta prioridad realmente da resultados, vamos a seguirla implementando, hay que cambiar el modelo porque realmente no está dando frutos, la creación de mesas permanentes de justicia y, en última instancia, pues la cooperación. O sea, no podemos relegar que si bien los organismos e instituciones, en este caso gubernamentales, son necesarias, pero también es necesario hablar de aquellas instituciones que también tienen incidencia real en la protección de estas personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de España, del CERMI, o de las agencias que tienen encargado de la protección de las personas con discapacidad intelectual, entre otros. Pues, vistas ya el tiempo, me gustaría exponer una breve referencia en cuanto al tema que venimos abordando. Pues, evidentemente, nos encontramos en un proceso de construcción y lo hemos hablado hoy, el día de hoy. Pero Europa, a mi entender, pues no puede configurarse o no puede construirse sobre las desigualdades persistentes. Existen grupos en riesgos o grupos en situación de vulnerabilidad. Existen limitaciones en cuanto a la efectivización del derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto, la justicia, entendida como acceso efectivo a los derechos de todos, es la base de la cohesión democrática. No hablamos, por lo tanto, de un problema técnico, hablamos de una cuestión de legitimidad, de uso, de inclusión, de futuro común. Y me permito terminar como inicié hace 40 minutos. Sin acceso efectivo a la justicia, no hay democracia real ni cohesión social posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Wilbemis, por tu presentación. Ha sido muy interesante, es un tema original. Este vínculo entre acceso a la justicia y cohesión social es interesante y creo que da pie para muchísimas
cosas. Y de hecho has abordado muchos temas a raíz de esto, ¿no? También me ha parecido interesante el hecho de que quieras combinar herramientas metodológicas, especialmente procediendo del ámbito jurídico, no siempre lo hacemos. Y bueno, pues el hecho de utilizar también datos cuantitativos y hacer entrevistas me parece interesante y valioso, aunque bueno, entiendo que esto está por hacer, ¿no? Ya he llevado a cabo algunas de esas entrevistas, me he centrado en la parte más fácil para mí, que la parte académica, como forma parte de un proyecto dentro de la tesis, o sea, de un pequeño proyecto dentro de mi tesis, pues ya he desarrollado, llevado a cabo pues, entrevistas a algunos académicos y también miembros de determinadas organizaciones, como es el caso del CERMI. De acuerdo, gracias, gracias por la aclaración. Y bueno, y también me ha gustado la dimensión multinivel, que bueno, claro, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, nos parece bastante obvio, ¿no? que hay que analizar, que hay que adoptar un enfoque multinivel. Y también me ha parecido interesante el eje de la digitalización como factor de vulnerabilidad. Y bueno, de hecho, esto igual es algo que se podría profundizar, porque por un lado la digitalización busca facilitar el acceso a la justicia, pero también excluye a otros grupos. Y entonces, bueno, esta ambivalencia es interesante y se hay que explorar. Bueno, ya sé que abarcas muchas cosas, así que bueno, igual no hay que tomar en cuenta todos los comentarios que hacemos, pero bueno, aquí van por si acaso, ¿no? Yo creo que también cuando hablamos de acceso a la justicia de grupos vulnerables, es interesante hablar del acceso de las ONGs y de la sociedad civil, de cómo se realiza, cómo se efectúa este acceso a la justicia, porque bueno, son grupos que permiten catalizar las demandas de estos grupos vulnerables que individualmente no pueden necesariamente hacerlo. Así que esto igual es algo que quieres abordar. Luego, ya sé que es abrir otro elemento, pero también hablando de cohesión social, yo creo que es algo relacionado con la justicia ambiental. Bueno, los grupos vulnerables en muchos casos sufren de forma desproporcionada a los efectos de los daños ambientales y habitan en zonas ambientalmente degradadas o potencialmente, como también hablas de los fondos y de los proyectos que están financiados a través de los fondos, también pueden estar afectados, estos grupos pueden estar afectados por la implementación de determinados proyectos, ¿no? Financiados en este marco. Y entonces, igual es algo que también se puede explorar, este vínculo con el acceso a la justicia en materia ambiental, siempre relacionado con tu tema, ¿eh? No pretendo abrir una vía totalmente diferente, sino centrándose en grupos vulnerables y el vínculo con la política de cohesión social. Luego, también cuando hablas de la definición de la cohesión social a nivel de la Unión Europea, etc., yo creo que en cuanto al marco jurídico también puedes hacer referencia al principio de solidaridad que está consagrado en los tratados, y yo creo que ahí también bueno, te puede permitir establecer estos vínculos que estás haciendo.
Y luego has hablado de estudios de casos para identificar barreras, pero no los he visto reflejados en la presentación como tales. Esto igual en el trabajo sí que lo explicas con mayor detalle, pero no lo he visto bien. Y luego, bueno, también me gustaría ver cómo efectivamente esto tiene un impacto sobre los grupos vulnerables que has identificado. Y por lo demás, bueno, y luego hay muchísimas cosas, pero es que no, no vamos a entrar en todo y también dejaremos espacio para el debate. Pero muchas gracias por tu presentación y enhorabuena. Pues agradecerle a usted en este caso por sus consideraciones. Claro, este constituye un tema que abre la puerta a diferentes tópicos. O sea, yo me he centrado en la accesibilidad de cara a determinados grupos y como, o sea, de la propia secuencia, me he centrado particularmente en dos grupos vulnerables, aunque hago referencia a todos, personas con discapacidad, de ahí de que la mayoría de mis alusiones haga referencia a las personas con discapacidad y a las personas migrantes. Evidentemente, la temática de, en primer lugar, de determinadas organizaciones e instituciones. Sí, de hecho, he analizado, pero no, por cuestiones de tiempo no podía traerlo hoy, cuestiones asociadas a la legitimación, por ejemplo, de determinadas organizaciones de cara a la legitimación que cuentan estas instituciones, organizaciones para acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que se dice, oye, legitimación ordinaria no tienes, pero sí tienes legitimación extraordinaria para poder acceder porque estás representando los intereses de un colectivo que por sí muchas veces no se puede, o de una persona, por ejemplo, o de un caso en particular, o de casos agrupados, que por sí no se puede defender. Casos de asociaciones, recientemente hubo una sentencia muy interesante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hace referencia a esa persona con discapacidad que ya había fallecido, pero la organización en este caso había decidido promover este caso porque se sobreentiende que se había vulnerado derechos consustanciales a esa persona y que si bien ya la efectividad de ese derecho pues resulta inoperante, sí sirve de ejemplo pues, para la posteridad, o sea, para que se tome en cuenta que determinadas personas no están solas, o sea, que requieren en este caso pues, de una determinada representación y por supuesto es muy importante. Lo que pasa es que no quise extenderme porque tocaría tantas aristas si lo vinculo con el derecho de acceso a la justicia y por supuesto al ambiente al tema de la justicia climática, con la incidencia que tiene, por supuesto, en todos nosotros, formamos parte del medio. O sea, a todos nos incide de forma directa y en especial, con especial referencia, por supuesto, a las personas en situación de vulnerabilidad, como puede ser personas que viven en condiciones de salubridad, que además pueden ser personas con discapacidad, pueden ser personas que viven migrantes. Es decir, que este enfoque interseccional evidentemente existe y que se puede desarrollar. Lo que pasa es que sería abrir una puerta mucho más allá a un proyecto que para mí sí es ambicioso, pero que necesita más tiempo para poder desarrollarse. Pero tomo en cuenta todas sus consideraciones y la verdad que me parece muy acertada. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Comenzamos el debate. Okay, so we go to questions. Thank you, Belbemis, for this presentation. I really appreciated your delivery, and it was very, very nicely delivered, and the slides were very explanatory. Rodrigo's presentation and your presentation, they share the same, let's say, analytic approach. How and why. Similarly, as I said to Rodrigo, you are both focused on macro levels. Macro levels that explain processes, that map stakeholders. And I have very high hopes for your chapter because it's very well researched, but I still think that you need to be more careful in how you label things such as effectiveness and also
assessment, impact assessment, because I don't think you're actually still there. So what I mean by this is that you have very well situated the hypothesis at the beginning of your paper, your presentation. It is very clear what you're trying to say, that the existence of barriers inhibits social cohesion, and then you say, I focus on vulnerable groups, and vulnerable groups actually, and what you call as inclusivity of these vulnerable groups, this is actually your main indicator, okay, for the macro level analysis. But there is this, let's say, theoretical problem with impact evaluation that you're trying to assess, because it's not clear actually that this is an impact assessment, because impact assessment is something else. You mention efficiency, but in order to measure the efficiency, you have to have very well-developed indicators. But then you present the indicators, but indicators are not your indicators. They are indicators of the European Commission. So this ties with what Bettina said, because this is a macro level analysis. So this is all very, very useful, and it's also very, very true and very helpful and informative for your analysis. But if you scale down your research, then you can effectively do the impact analysis of the processes that has to focus on certain type of category, vulnerable category, certain type of mechanism. Then you have to test whether this approach that the European Union has is actually promoting this inclusivity and using mechanisms that are able to support effectiveness. So put in simple terms, in very simple. So when you speak about best practices, these are not best practices. These are mechanisms. These are mechanisms that the European Commission, European Union uses to support the objective of more inclusivity. Best practices would mean that you have to have some kind of evidence of whether the process is effective, okay? And then best practice is a comparison to an ideal. So what is ideal? Like, this is best practice is very, very tricky. So think about that. But I want to ask you about one big question. So this is, everything is like super connected to what you should probably read more about, which is the theory of change. The theory of change for you and Rodrigo, it's quite important because it would help you to explain the processes, outcomes, the stakeholders, the mapping of the needs, the delivery of results, and then help you test the effectiveness of these processes. But what I want to tell you is, how do you, in broader terms, in terms of results of what you're trying to show and also what you're trying to recommend at the end of your presentation, what this tells you about the quality of justice, your initial hypothesis, okay? So if we eliminate or diminish, eliminate these barriers to access to justice, okay? If this produces more European values, more cohesion, what this tells us about the quality of justice? This analysis that you produced so far. Because quality is differently from effectiveness. Yeah? Yeah. Huh? Pues nada, en primer lugar, pues agradecerle en primer momento por su valoración, lo cual agradezco mucho, y por sus recomendaciones y preguntas. Cuando me tomaba la libertad de iniciar este proyecto, pues decía, hay barreras, tenemos grupos en situación de vulnerabilidad, pero tenemos que garantizar un derecho que por demás es un derecho humano fundamental, como he referido. Claramente, cuando hablamos de indicadores o cómo podemos probar que realmente existe una limitación para acceder a la justicia, tenemos que referirnos a las barreras. Barreras, por ejemplo, delimitadas, me voy a centrar en una de ellas, económicas, y cómo podemos o qué indicadores me demuestran que realmente se han eliminado o que siguen existiendo estas barreras. En primer lugar, yo me hacía referencia a la tasa de pobreza en un determinado contexto. Hablaba de la Unión Europea y luego lo centraba en España. Es decir, si una de 4 personas no viven en umbrales bajos de pobreza y que tienen que realizar esa ponderación en, oye, ¿cubro mis servicios básicos o me permito entablar un proceso jurisdiccional
evidentemente yo voy a intentar cubrir mis servicios básicos. Ese es el primer razonamiento previo que debemos realizarnos. Ahora, de cara realmente a valorar si realmente los mecanismos o las buenas prácticas o qué indicadores puedo tomar para que esa barrera se limite o no, miro en el número de casos en el cual las personas con determinada situación de vulnerabilidad, por ejemplo, han accedido. Digo, tantas personas han accedido en este periodo a la justicia, estas personas realmente han tenido pues, una satisfacción de este determinado derecho. Me remito, por ejemplo, también al análisis de las entrevistas. Yo digo, tú has participado en un determinado caso, o sea, en un determinado asunto, ¿qué experiencia, qué valoración me puedes dar en cuanto a las barreras que tú has encontrado para acceder a este sistema, a este caso? ¿Has tenido limitaciones en cuanto a la asistencia jurídica gratuita? ¿Se te ha proveído de un abogado? ¿Qué has tenido que pagar determinados costes? Y aquí, claro, va a entrar el ámbito de la cohesión o de los fondos. O sea, que coincido en que podríamos denominarlos como mecanismos, es decir, mecanismos que tiene en este caso la Unión Europea a través de como su política de cohesión y decir, oye, que yo tengo el Fondo Social Europeo y mediante el Fondo Social Europeo yo destino 5 millones anuales, por poner un ejemplo dentro de este periodo, para garantizar la formación de operadores del sistema de justicia, para garantizar la capacitación de personas en situación de riesgo. Y aquí digo, oye, si realmente he invertido, como es el caso del proyecto Enable, al cual hacía referencia, una dotación presupuestaria de 3 millones para capacitar a todos los operadores del derecho en una zona concreta, para que una persona con discapacidad intelectual acceda a la justicia no encuentre limitaciones, aquí veo que ese mecanismo, que es la política o el mecanismo, el fondo, mediante una política concreta, que es un proyecto que está delimitado, que tiene un campo de acción, que tiene un variable objeto de investigación, y luego lo veo en las sentencias. O sea, realmente, ¿cómo yo puedo valorar? Y esto es un instrumento que muchas veces no se ha visto. But these are different levels of analysis. So this wasn't clear in your presentation that for the case study, you intend to do with the micro level of analysis, where you test the quality and access to justice. So, but also the perception of justice, especially for vulnerable categories, where you rightfully say they have these intersectional vulnerabilities. They can be women, they can have, it's quite subjective, the perception of justice. But what you're saying about the effectiveness is something else. When you speak about the micro level, you're talking about the effects. You're not talking about effectiveness. And what you also said is quite interesting in terms of indicators just now in the response, because it really goes to show that really you need to read about theory of change to understand, to capture the effects of something, to measure the efficiency. You have to have the baseline data, and then you have the intervention of the European Union, and then you capture the result at the end line. So this distance between the baseline and the end line is exactly what I'm talking about, the effectiveness. So if you don't have the data where you started, how can you measure the change? How can you capture the change? You cannot even capture the quality of change. That is better if you focus more on micro-level analysis or meso-level of analysis before inferring about bigger mechanisms on micro-level. But one informs the other. And fundamentally, what you're aiming at is transformative justice, not delivery of justice. ¿Ya? Pues sí, muchas gracias, lo tendré en cuenta. Por suerte tenemos 4, 5, 6 meses para pensar en todas esas cuestiones, pero le agradezco de verdad su análisis. Buenos días. Bueno, soy Ignacio Fornaris, de la Universidad CEU San Pablo y Universidad de Bolonia. Muchas gracias por la presentación, la verdad que es un tema muy interesante. Yo lo que quería preguntarte es exactamente a qué grupos estás circunscribiendo el objeto de estudio. Me refiero, hemos hablado de personas inmigrantes y personas con discapacidades. Las necesidades de cada uno son diferentes.
¿A qué nos referimos? O sea, en inmigrantes es al inicio, por ejemplo, si llegan a un procedimiento de protección internacional, que es un subgrupo muy específico. Una vez que ya están de forma regular en España, eso es por problemas económicos, por problemas lingüísticos. Y luego, dentro de las personas con discapacidades, no sé si has planteado separar las discapacidades, porque no es lo mismo ese acceso de una persona con un tema mental que un tema físico. También hay otra cosa, que en temas de discapacidades hay otro punto que estaría cercano, que son las circunstancias sanitarias. Es decir, puede haber personas que sean discriminadas por circunstancias, bueno, por tener VIH, por poner un ejemplo, pero eso no entra dentro del scope de disabilities. Entonces, claro, me gustaría saber exactamente cómo vas a enfocarlo. Y por otra parte, también quería preguntar respecto al acceso a justicia. ¿Qué problemas has podido detectar, por ejemplo, en la ley de asistencia jurídica gratuita? Más que nada porque uno de los condicionantes es justamente si tienes discapacidad, automáticamente entras dentro del programa, y también se pueden tener en cuenta otras circunstancias sanitarias. Con el tema europeo, quería preguntarte, porque claro, hemos hablado mucho de cooperación a nivel europeo, los instrumentos de cooperación judicial a nivel europeo son complicadísimos, o sea, Bruselas 1 bis, Roma, etcétera, es muy difícil. No está preparado, bueno, de hecho para un abogado general ya es difícil, para el resto de la humanidad pues me imagino que mucho más complicado. Entonces, no sé si ibas por esa parte, si te estabas centrando en tema de jurisdicción civil, penal. En jurisdicción civil, desde el 2023, Ministerio de Justicia ha estado lanzando una campaña a través de diferentes normativas de ese acceso tecnológico a través de formularios. Ahora, por ejemplo, pues en temas aéreos se ha generado un formulario específico. No sé, hay como muchos puntos que tocar y era para saber un poco cómo estás cerrando el objeto de investigación, porque me parece muy interesante. Y una última cosa, en la Universidad de Alcalá está la clínica jurídica, que es una de las mejores que hay en España, es espectacular. Ellos están tratando temas de VIH, trabajan con CESIDA, con el Ministerio de Sanidad y demás, y lo están circunscribiendo todo dentro de ese grupo vulnerable en materia sanitaria. Entonces, espectacular. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Voy a empezar de atrás adelante. Gracias por darle valor a la clínica jurídica de la Universidad de Alcalá, de la cual formo parte. Y me siento muy orgulloso de pertenecer a la misma. Pues sí, evidentemente se aborda, entre otras cuestiones, pues las materias relativas a determinadas personas con VIH u otra condición, por ejemplo, pero vinculada al ámbito de los seguros. Al menos los casos los cuales he tratado, pues han estado vinculados al ámbito, por ejemplo, de cuando una persona migrante pretende asentarse dentro del ordenamiento, dentro del espacio español o dentro de España, y claro, encuentra limitaciones para poder acceder a los servicios, en este caso, a los medicamentos. Entonces, ¿cómo puede limitar el acceso? ¿Cómo puedo garantizar el acceso? ¿Mediante qué mecanismo, mediante qué vía puedo garantizar el acceso a esas coberturas de salud? Cuando, para obtener, por ejemplo, una determinada visa, me piden un seguro de salud y yo no puedo. Cuando digo que tengo VIH, evidentemente me van a denegar de plano pues esta cobertura. Entonces, esa es una idea. Las otras ideas asociadas, por ejemplo, a cuando una persona tiene una determinada condición de salud y decide contratar o pretende contratar una hipoteca o cuestiones asociadas. O sea, la clínica realmente hace una labor encomiable, a mi parecer, desde el punto de vista social. Ahora, respondiendo a otra de estos interrogantes, pues mira, en primer lugar, abordamos la parte general de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y luego, sí es cierto que uno de los ámbitos que más abordo, al menos en el proyecto, es las personas con discapacidad. Hablar de personas con discapacidad, como bien has referido, es un campo muy amplio. Entonces, yo voy a pretender pues centrarme mucho más en aquellas condiciones vinculadas a la salud mental. O sea, y por ello vamos a hacer referencia, pues, entre otras cuestiones, mira, es necesario no solamente tener medidas, las propias cuestiones asociadas a los facilitadores judiciales, a medidas que pueden tener en cuenta de la reducción o la simplificación de procedimientos y a otras cuestiones procedimentales que van más allá de la ley,
como bien enuncias, estás refiriendo a la Ley 1 del 96 con sus 2 modificaciones posteriores, Ley de la Asistencia Jurídica en España, que sí, claro, establece un conjunto pues, de preceptos o de un articulado que dice, oye, estas personas pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita cuando incurran en estas circunstancias. No solamente hablamos de personas con discapacidad, también hablamos de víctimas de violencia, víctimas de terrorismo, trata, entre otras. Un punto muy importante que será dentro de esta idea y que abordaré concretamente mi tesis, que hace referencia a las condiciones de salud, o sea, al acceso a la justicia de las personas con condiciones de salud altamente estigmatizadas. Es decir, ¿quién determina que una persona con condiciones de salud altamente estigmatizada, como tú bien has referido, que es una persona puede ser una persona con VIH, puede ser una persona con ITS, con otra condición, como puede ser otra condición social, partimos de que son condiciones sociales, puede realmente concurrir a ese derecho a la asistencia jurídica gratuita? Y ese es el primer elemento. El segundo elemento es las tasas. O sea, nos basamos en indicadores meramente económicos, sin saber, sin partir de otras cuestiones que están asociadas. ¿Qué determina que tener una tasa de ingreso medio de 13.400 euros sea diferente a 13.401? O sea, hay cuestiones, claramente hay que marcar límites, pero hay cuestiones que se deben tener en cuenta de cara a una futura modernización, por decirlo de alguna manera, o reformulación de esta ley. Y por último, hacía referencia, si mal no recuerdo, pues a la temática de la cooperación, ¿verdad? Que es extremadamente complejo. Claro, yo creo que aquí, si bien no es que vivamos en una panacea, es necesario pues replantearnos, oye, es que la digitalización está, es que es un hecho visible, es un hecho palpable, y estamos hablando de cohesión, y estamos hablando de cohesión territorial, y de cohesión territorial transfronteriza, por poner un ejemplo. Tenemos que ser capaces de aplicar esos mecanismos que tenemos a través de los fondos. O sea, si hay fondos para crear infraestructuras, si hay fondos para realmente desarrollar herramientas que de por sí, por ejemplo, en determinadas comunidades, porque son extremadamente costosas, no puedo aplicarlo, pues los fondos sí pueden. O sea, la vinculación que le hago, y explico someramente, una por cuestión de tiempo, otra porque no me ha permitido desarrollar mucho más allá, es decir, tenemos unos fondos. ¿Qué hacemos para garantizar la accesibilidad digital con esos fondos? Ojo, hay una política de cohesión económica, social y territorial, apliquémoslo. No va a ser fácil, como bien has dicho, ya de por sí las relaciones entre los estados es compleja como para pretender esa relación, al menos desde el ámbito judicial. O sea, y muchos más cuando estamos hablando de litigios transfronterizos en temas tan amplios como quién tiene la competencia, mediante qué práctica determinada. Es un tema muy amplio. Te agradezco, la verdad, todas las preguntas, porque tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de todas esas cuestiones, pero creo que esto como que nos incentiva, ¿no?, a decir, hay un problema real, la era de la digitalización está, aspiramos a una cooperación, pero no cooperamos. ¿Cómo lo hacemos? Muchas gracias. Bien. ¿Sí funciona? Vale. Muchas gracias porque realmente has hecho un esfuerzo, y tiene mucho valor tu esfuerzo, de intentar sistematizar una problemática que se llaman grupos vulnerables. Claro, trabajar sobre grupos vulnerables significa trabajar sobre una categoría mayormente ambigua, porque no sabemos muy bien, tú lo has dicho, ¿qué son grupos vulnerables? Y no te hablo solamente del contexto europeo, te hablo de fuera del contexto europeo, además. Entonces, realmente, si tú quieres intentar dar una imagen o proyectar un trabajo de investigación sobre grupos vulnerables, es cierto que el marco jurídico te puede servir, pero desde luego no me estás diciendo nada sobre los grupos vulnerables. El acceso a la justicia por parte de los grupos vulnerables hay que trabajarlo desde la micro, desde los casos de estudio, no hay que trabajarlo desde la macro. Eso está clarísimo, lo que te ha dicho la profesora Milosevic es absoluta, yo creo que estamos todos de acuerdo en ese planteamiento. Entonces, para hacerlo más claro, yo creo que estas puestas en común sirven muchas veces porque el propio doctorando tiene un enfoque que realmente es suyo, porque tú lo has trabajado desde ese enfoque.
Pero muchas veces te das cuenta de que cuando lo pones en común en este tipo de escenarios, con alumnos que son doctorandos también y con expertos que han trabajado desde diferentes perspectivas, te das cuenta de que tienes que reformular tu enfoque. Y eso es lo que te estamos indicando con todas estas preguntas y respuestas. Es decir, realmente el impacto que tú quieres ver, si realmente la justicia los grupos vulnerables tienen acceso a esa justicia, trabájalo desde los múltiples estudios de caso, contextualizando, porque como tú bien has dicho, el grupo vulnerable no es una categoría, ni jurídica, ni de ningún tipo, excepto la casuística que te da el momento en que tú dices, bueno, es que ahí hay un vulnerable. Claro, tú me puedes hablar de los discapacitados. Bien, eso es una categoría. Bien, pero más allá de eso, ¿cuántos grupos vulnerables hay? De mujeres hay montones. De casuística sobre grupos vulnerables de mujeres. Entonces, es que lo que quiero trasladarte es que conceptualizar este tema es muy complicado. Y luego elevarlo a categoría jurídica, todavía más complicado. Porque, perdóname, ¿quién tiene acceso a la digitalización de los grupos vulnerables? ¿Cuántos de ustedes tienen certificado digital? Que levante la mano. ¿Todos? Bueno, ¿por qué? Porque están en un ámbito académico donde se les exige la firma digital. Si no lo tendrían, ya está la respuesta. Si ustedes no necesitan la firma digital, no van a acceder a un certificado digital. O sea, esto es una utopía y me parece excelente. O sea, yo estoy de acuerdo en que la población poco a poco se irá digitalizando, pero esto bueno, es una utopía hoy por hoy. Eso es una realidad. Ni siquiera entienden el significado de certificado digital. Son dos palabras que no entiende muy bien la gente en media en la calle. Por lo tanto, no nos vayamos a las nubes a la hora de procesar una información y un conocimiento en donde se trata de conocer el impacto social. Y el impacto social hay que estudiarlo desde los estudios de caso. Hay que estudiarlos desde los contextos ambientales y epocales que manejemos. Entonces, quizá haya que reflexionar sobre todo esto. Yo no estoy diciendo que no haya necesidad de generar ese trasfondo. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que quizá el peso mayor de su investigación tiene que estar en la casuística y no en la normativa. Gracias. Muchas gracias por su interrogante. Realmente cuando nos trazábamos la investigación con mis tutores, decía, ¿qué quieres analizar? Pues el tratamiento en sí de los grupos vulnerables o cómo el acceso a la justicia puede incidir en los grupos vulnerables. Y esa fue la temática, de ahí la presentación, y no me haya pues abocado, evidentemente, a la... O sea, el análisis lo he hecho a la inversa, es decir, ¿qué vulneraciones encuentran las personas y grupos vulnerables en cuanto al acceso a la justicia y cómo lo vincula con la cohesión social? Tiene toda la razón, debemos remitirnos en este caso por los estudios de caso, y si se analiza mi proyecto en concreto, pues podremos analizar que he trabajado con muchísimas sentencias, no solamente a nivel supranacional, con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solamente con las sentencias del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, sino también a nivel local, es decir, la vulneración de determinados derechos por el Tribunal Constitucional, cuando se ha vulnerado a nivel también de las sentencias del Tribunal Supremo. Por lo tanto, si es la idea que me quiere manifestar, o sea, yo lo he dicho, creo que lo he comentado, ¿cómo identifico yo que existe una barrera? Pues cuando veo que de forma recurrente determinadas personas con discapacidad pues encuentran esta limitación para acceder a la justicia. Y esto me lo dan los estudios de caso, ¿no? Es que no hay discusión, en ello no hay discusión. O sea, lo he manifestado de una forma, digamos, muy simple, y la profesora me comunicaba, oye, que has hablado de los tribunales, pero no te he visto poner, al menos en el PowerPoint, ejemplos, pero sí he mencionado, hablé del 2010 de la sentencia versus Hungría, hablé, o sea, que constituyen algunos casos problemáticos, y claro, tenemos que irnos a la base, y la base es identificar que existen personas, por poner en este caso, personas con discapacidad, que encuentran barreras para acceder a la justicia. Lo decía también al inicio, esto es un trabajo en construcción. No podamos pretender que en 1 mes y medio llevemos a cabo un trabajo que en principio da para una tesis doctoral. O sea, hay que ser objetivos. Yo parto siempre de la objetividad. Esto es una aproximación. Y una aproximación que, si realmente quiere hacerse un trabajo decente, pues ya dependerá de mí, en este caso, decir, oye, todas estas cuestiones que te han dicho hoy son nutricias para tu investigación, aplícalas. Y por lo tanto le agradezco todo lo que nos ha comentado. Muchas gracias.
Bien, Will. Armando Santana, de la Universidad de Jaén. Muchas gracias por tu presentación. Simplemente te iba a hacer, a modo de curiosidad, alguna pregunta y también algún comentario. Bueno, me ha gustado mucho cómo te has referido, por la complejidad propia, ¿no?, de ese encasillamiento en torno a los grupos, a causa de vulnerabilidad, ¿no? Me parece muy interesante y que incluso puede dar mucho juego, ¿no?, según las reglas de Brasilia que has comentado. Primera pregunta que tengo, a modo de curiosidad y si sigues desarrollando el tema y demás. No sé si el estudio tienes pensado circunscribirlo a algunos países en concreto y no sé si, en caso de que la respuesta sea positiva, esos países se corresponden con esos enable que justo han mencionado. Hay algunos países, no logro recordar todo, no sé si coinciden con los del estudio o si qué idea tienen al respecto. Y luego dos pequeños apuntes por si te fueran de utilidad. Al hilo de lo que ha comentado Nacho, la Fundación Pro Bono España tiene unos informes en los que analiza un poquito también esta temática, ¿no?, que a lo mejor te pueden ser de utilidad, aunque estoy seguro que a lo mejor ya los conoces, pero bueno, por si acaso. Y luego también hay un autor, el nombre no estoy seguro, creo que es Brandon Marson o algo así, que tiene un artículo en Duke Law Journal que es muy interesante, que va un poquito en esta línea, por si también te interesa. Si no, lo busco y te lo paso. Vale. Nada, muchas gracias, Will. Muchas gracias a ti, no hace falta, ya me lo he leído, pero muchas gracias por esa apreciación. Bueno, sí, en un primer momento, pues abordaba, o sea, tenemos en cuenta que esto es un proyecto complejo, o sea, de mucha dimensión, y por eso es que hablaba yo de las reglas de Brasilia, que es un proyecto iberoamericano de amplio espectro y que se concreta específicamente en el acceso a la justicia. Y yo decía, evidentemente toda la temática del acceso no se desarrolla de igual forma, porque no todos los lugares, todos somos vulnerables. Por poner un ejemplo, el VIH en contextos de países desarrollados puede ser una problemática, de hecho, constituye una problemática, pero, por ejemplo, de cara al estigma o de cara a cuestiones actitudinales, como puede ser el caso de Sudáfrica, donde aproximadamente el 16, 20, 22% de su población tiene VIH, o sea, la percepción en cuanto a lo que se considera grupo en situación de vulnerabilidad cambia. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Ahora, respecto a lo que me comentabas de grupos, sí. Yo en un primer momento dije España, por supuesto, porque es el lugar donde estoy desarrollando. Cuba, porque soy cubano y como no me puedo permitir en este caso tener estudios de casos y tal. Y en contraste, como me gusta mucho el análisis de la vulnerabilidad económica, pues pensé y dije Grecia, que por toda la vinculación y toda la trascendencia que ha tenido dentro del propio proyecto europeo, las limitaciones que pueden, que tienen en este caso, de cara al acceso a la justicia. Muchas gracias, la verdad, y sobre todo por esa referencia que, sin lugar a duda, es muy interesante, al igual que los estudios de SEN y Parifi, Capitelli, o sea, muchas gracias. Sí, muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo. Gracias por la exposición, muy sugerente. Dos observaciones, una más macro y otra más pequeña. Access to Justice es un indicador perfecto en todo lo que son los informes sobre la eficacia del Estado de Derecho. Es decir, la vinculación con el Estado de Derecho es súper importante. Está entre los indicadores de justicia de la Comisión Europea y los criterios de verificación sobre el Estado de Derecho de la Comisión de Venecia, muy detalladamente, con lo cual, digamos, como soporte de algunas de las cosas que ya he expuesto aquí, quizás le pueden ir bien. Y luego, en carácter ya más específico, para el caso de España. En España, la Administración de Justicia está transferida a las comunidades autónomas. Y esto, conectado con todo el proceso de digitalización, es un hándicap terrible, porque cada una ha hecho de su capa un sayo y no hay conectividad entre los diferentes sistemas que utilizan y, por lo tanto, eso nos está poniendo en todo lo que es la cooperación necesaria intraterritorial, no ya la europea, sino dentro mismo de España, nos está poniendo unos inconvenientes tremendos que estaría bien que de alguna manera hiciera usted una referencia por ver si empiezan a despertarse y se dan cuenta de que lo que importa realmente es el justiciable, es decir, que la persona tenga sus derechos de alguna manera pues, garantizados.
Estas son las dos cosas que le quería decir. Pues muchas gracias, la verdad. Respecto al primero de ellos, sí, he referido al último informe del año 2024 de la Comisión. Inclusive, los datos esos que comentaba de que se invierte 85,4 euros y en los países desarrollados 200 euros, que aquí en España, o sea, los he tomado precisamente de este informe. Y la segunda cuestión, si es verdad que la pudiese tener en consideración, de hecho lo voy a hacer, porque abre mucho la puerta. Estamos hablando de acceso, pero ¿qué se hace de cara a la digitalización? Muchísimas gracias por su observación. En primer lugar, bueno, Desislava Dimitrova, de la Universidad de Málaga, darte la enhorabuena, Will, porque ha sido una exposición muy bonita y además un tema bastante noble, así que gracias por trabajarlo. Yo quería solamente preguntarte, no tiene ni por qué formar parte de lo que has expuesto ni nada, pero me interesaría mucho tu enfoque, el tema de, si bien la justicia es tu gran... ¿no? El trabajo, el enfoque que tienes. Te quería preguntar sobre el tema de la cita previa, si lo has trabajado en algún momento con el tema del COVID, cuando se impuso el tema de la cita previa, que ya la propia administración es la que te pone ese primer obstáculo de acceder siquiera a lo que es solicitar el abogado de oficio. Entonces, si has trabajado, tienes intención de abordar ese tema, simplemente porque me interesaría leerte. Gracias. Pues muchas gracias, Desi, por tu pregunta. Honestamente, o sea, muy crítico, no lo he trabajado, pero sí es cierto que puede ser, o sea, al menos para el entendimiento de cómo se ha venido desarrollando desde el 2020, de cara a la propia asistencia letrada o la propia asistencia gratuita en dependencia del momento, ¿no? O la necesidad que tenga este grupo vulnerable. Luego conversaremos sobre ello porque me has hecho pensar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Will, si me permites. Enhorabuena por tu exposición. No sé si quieres, Bettina, decir algo más para cerrar. Tenemos unos segundos. Sí, muy pocos. Bueno, simplemente agradecer el trabajo, que como ya hemos comentado es muy interesante. Y simplemente quería hacer una última puntualización. Cuando, a efectos de la publicación, cuando presentes los resultados, yo creo que también es interesante volver a destacar la dimensión paneuropea, porque bueno, vamos a lo micro del acceso a la justicia de estos grupos mediante estos fondos que has expuesto, ¿no? Los diferentes mecanismos que se pueden implementar a través de estos fondos y luego pues ver los resultados, no naturalmente primero desde la perspectiva de estos grupos y luego desde una perspectiva paneuropea a ver si efectivamente este objetivo de cohesión se está cumpliendo. Y bueno, y eso es todo. Y muchísimas gracias por tu magnífica ponencia. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un receso de 3